En este video vamos a resolver el siguiente problema. El fuselaje de un avión es el cuerpo que forma su estructura central y debe ser capaz de resistir los esfuerzos aerodinámicos de los vuelos. Suponga que un elemento plano del fuselaje de un avión se encuentra sometido a esfuerzos de tracción vertical de 9,5 megapascales y compresión horizontal de 42 megapascales, como indica la figura al costado. Además, se presentan tensiones de corte de 15,5 megapascales y, ojo con esto, actúan en las direcciones indicadas del dibujo. Debemos determinar las tensiones que actúan en el elemento en un ángulo θ de 40 grados con respecto al horizontal, ¿cierto? Este ángulo, ¿cierto?, va a estar positivo, por lo tanto va a ser antihorario, y luego debemos dibujar los esfuerzos orientados en ese ángulo. En la parte B debemos calcular las tensiones principales y la tensión tangencial máxima. Y en la parte C dibujar el círculo de Moore asociado a las tensiones del elemento del fuselaje. Entonces vamos con la parte A, que es determinar las tensiones que actúan en el elemento con el ángulo de 40 grados. A partir del enunciado tenemos que el estado de tensiones inicial es el siguiente. Vemos que las flechitas que entran son de compresión, ¿cierto?, para el caso de la tensión normal en X. Por lo tanto, van a ser 42 megapascales y de hecho nos especifican en el enunciado que es una tensión de compresión horizontal. O sea, en el eje X es negativa los 42 megapascales, ¿cierto?, porque es de compresión. En el caso de la tracción, que estaría en el eje Y, ¿cierto?, vemos que las flechitas salen y por lo tanto va a ser positivo porque es tracción. Para el caso de la tensión tangencial tau es menos 15,5 megapascales porque están las flechitas en la dirección negativa. Sabemos que la dirección positiva es cuando las flechas de la cara X y la cara Y apuntan, ¿cierto?, hacia la esquina superior derecha y viceversa hacia la esquina inferior izquierda. Esa sería la dirección positiva, pero en este caso están al revés, por lo tanto es menos 15,5 megapascales. Luego, para un determinado ángulo θ y en base a las tensiones iniciales, nosotros podemos calcular cuáles serían el sigma x', el sigma y' y el tau xy', es decir, el estado de tensiones orientado en ese ángulo θ. Entonces ocupamos estas ecuaciones, ¿cierto? Simplemente acá podemos reemplazar, ¿cierto?, el ángulo θ por los 40 grados. En todas las partes de acá yo reemplacé el ángulo θ por 40 grados. Y luego las tensiones sigma x, sigma y tau xy van a ser las tensiones iniciales que teníamos en un principio. Entonces, en todos los lugares donde aparece la tensión sigma x, yo reemplazo menos 42 megapascales. Lo mismo para la tensión sigma y, ¿cierto? Y para la tensión tau xy. Y así obtengo sigma x', sigma y' y tau xy', ¿cierto?, para un ángulo de 40 grados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este es un estado de tensiones, para el ángulo θ igual 40 grados. Entonces, si nosotros dibujamos esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Ahí. Tenemos que en el estado inicial, este sería el estado inicial, teníamos que estas son las tensiones para un ángulo θ igual a 0. Ese es el estado inicial. Y en el estado, digamos, inclinado, que sería para un θ de 40 grados, nosotros tenemos que ese ángulo de 40 grados se hace con respecto a la horizontal. Y es positivo, ¿cierto? Porque, es antihorario, quiero decir, porque es positivo. Nosotros sabemos que los ángulos positivos van en la dirección antihoraria, ¿cierto?, o con respecto a el eje X. Para allá son los ángulos positivos, en la dirección antihoraria. Entonces, esa va a ser la dirección de los ejes X' e Y', que también giran, ¿cierto?, en un ángulo θ igual 40 grados. Bien, ahora para poder dibujar estas tensiones, fijémonos que las tensiones sigma x, que van a estar a lo largo del eje X, también son negativas, al igual que en el caso anterior. Por lo tanto, irían hacia adentro del cuadradito, van en el sentido de la compresión. Y la tensión sigma y' es positiva, por lo tanto, va como tracción, es decir, va saliendo la flechita del cuadrado.
Para la tensión tau xi', vemos que es positiva. Y a diferencia de la tensión tau xi del estado inicial, vemos que estas sí están orientadas, ¿cierto? Estas tensiones, estas flechitas, están orientadas en la dirección positiva, ¿cierto? Del elemento. Vemos que apuntan hacia el borde superior derecho, ¿cierto? En la orientación xy, ¿cierto? Ahí están hacia allá positivas. Y también se dibujan hacia allá. Entonces, una vez que tenemos listo esta parte, podemos proseguir a la parte B, donde nos dicen que debemos calcular las tensiones principales y la tensión tangencial máxima. Esto se hace, por ejemplo, por dos partes. Entonces, partamos con las tensiones principales. A partir entonces del estado de tensión inicial para un θ igual a 0 grados, ¿cierto? Este era lo que nos daban por enunciado. Nosotros podemos ocupar esta fórmula para poder encontrar cuáles son las tensiones principales. Principales se refiere a tensiones que van a ser máximas o mínimas en todo el elemento y en todas sus orientaciones. Entonces, simplemente acá tendríamos que calcular, ¿cierto? Sigma x más sigma y partido en 2. Entonces, menos 42 más 9.5 partido en 2. Eso me va a dar 17.5 negativo, más menos la raíz cuadrada de todo el corcho que sale ahí. Sigma x menos sigma y partido en 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. ¿Cierto? Es simplemente llegar y reemplazar el estado de tensiones inicial, ¿verdad?, en la fórmula que tenemos acá. Y es una fórmula que siempre tenemos que tener anotada. El resultado de la raíz, ¿cierto?, me va a dar 30.06 positivo. Y esto tiene un más menos porque son dos soluciones. Vamos a tener la solución positiva y la solución negativa. Asignamos entonces el número 1 a la solución que tenga mayor valor y el número 2 a la solución que tenga menor valor. Entonces aquí tenemos ya las tensiones principales. Estas van a ser las tensiones principales. ¿Qué pasa con el tau en un ángulo o en un plano principal? El tau es igual a 0 para este estado de tensiones principales. Luego, la tensión tangencial máxima, que es la segunda parte de este problema, ¿cierto?, lo calculamos mediante dos formas distintas. Se puede calcular, es decir, de dos formas distintas, que una es calcular como el valor absoluto de la raíz, ¿cierto? Bueno, al final este valor absoluto acá no tiene mucho sentido porque una raíz siempre debería ser positiva y me da que era 30,06 megapascales, ya lo habíamos calculado, ¿cierto? O también podemos alternativamente calcularlo a partir de esta fórmula de acá, que también deberíamos tenerla anotada, ¿cierto? La voy a anotar así. Un segundo. Ahí está. O la podemos calcular así también, con la tensión principal mayor, ¿cierto?, que nos dio 12.31, menos la tensión menor, que me dio 47.81 negativo. Entonces, si yo calculo esto, me debería dar exactamente lo mismo, porque es una forma equivalente de calcularlo. Entonces, pueden ocupar esta fórmula de acá, que al final no se calienta en la cabeza porque ya lo tienen calculado, o pueden ocuparlo para comprobar esta fórmula de acá. Bien, vamos ahora a la parte C. Debemos ahora dibujar el círculo de Mohr asociado a las tensiones del elemento de fuselaje. Ahora, para dibujar el círculo de Mohr quizás puede tener muchos conceptos, puede ser quizás un poquito difícil al principio, pero vamos paso a paso viendo las cosas que necesitamos para dibujar el círculo de Mohr. El círculo de Mohr entonces nos vamos a basar en tres cosas principales: el estado inicial de tensiones, el estado principal de tensiones, que son las tensiones máximas, ¿cierto? Este ángulo θ es el θ principal, que todavía no lo tenemos calculado, no es 40 grados, ¿cierto? Y el estado inicial es θ igual 0. La tensión tangencial máxima está también dada en un ángulo θs, ¿cierto?, que tampoco es 40 grados. Eso lo vimos
no es el 40 grados de esta primera parte, ¿cierto? Porque este es solamente calcularlo con respecto a un ángulo cualquiera. Eso es una acotación nomás. Ahora tenemos que ver que un círculo se puede dibujar a partir de dos cosas principales, un centro y un radio. El radio y el centro en el círculo de Moore siempre se van a calcular de esta forma. Siempre es el promedio, ¿cierto? Vamos a llamar a esto como teta promedio, o sea, sigma promedio, entre la tensión X inicial, ¿cierto? Menos 42, y la tensión sigma I inicial, que es 9,5. Entonces 9,5 menos 42 partido en 2 es menos 17,75. Y el radio también se va a calcular igual, que es la misma raíz que teníamos delante, que dio 30,06. Entonces ese va a ser el radio. Entonces, para poder dibujar el círculo de Moore, vamos a seguir una serie de pasos bien sencillos. En primer lugar, debemos construir los ejes. En el eje de las abscisas o eje X vamos a poner la tensión normal sigma en megapascales, y en el eje de las ordenadas vamos a poner la tensión tangencial tau también en megapascales. Luego tenemos que ubicar en el paso 2 el centro del círculo de Moore, y este es un sigma, ¿cierto?, promedio, como lo habíamos dicho. Por lo tanto, se va a ubicar en el eje de los sigma, menos 17,75 megapascales. Luego, en el paso 3, se pone un poquito más complicada la cosa, pero no tan difícil, es ubicar las tensiones de la cara normal A en el gráfico. Entonces, vamos paso a paso. ¿Qué es la cara normal A? La cara normal A, ¿cierto?, va a ser la cara, bueno, acá yo le estoy poniendo este nombre, no necesariamente se llama cara normal A, pero es la cara, ¿cierto?, del estado principal derecho del eje X, ¿cierto? Y en este caso nosotros tenemos que las tensiones ahí son el sigma X y el tau XI. Y estos ya sabemos sus valores numéricos, son menos 42 megapascales y menos 15,5 megapascales. Aquí el sigma I no importa porque este no es el caso. Entonces, del estado inicial vamos a partir dibujando hacia el círculo de Moore. Y ojo que acá hay una convención de signo. Cuando el tau XI es negativo, ¿cierto? Esto es negativo, en una cara X se dibuja hacia arriba. Entonces, por ejemplo, acá el punto A o la cara A es un punto, ¿cierto?, que considera tanto una tensión X como un tau XI. Y en este caso deberíamos dibujarlo hacia arriba. Entonces, este punto A corresponde al estado de tensiones en esta cara de acá, que tenemos una tensión sigma X y un tau XI. Entonces fijémonos que acá yo fijé el valor absoluto de menos 15,5 por esta convención de signos de acá, ¿cierto? Porque obviamente sé que acá arriba, si soy, recuerdo cómo son los ejes típicos, arriba van los positivos, abajo van los negativos. Pero en este caso hay una convención de signos para esto y deberíamos, entre comillas, considerar valores absolutos para los ejes tau o el eje vertical o el eje de las ordenadas. Entonces acá tenemos el primer punto que corresponde al punto A o a la cara A y es el estado de tensiones para esta cara de acá, ¿cierto? Que tenemos el sigma X y el sigma Y. O sea, perdón, sigma X y tau XI. Bien, para la parte del paso 4 tenemos que hacer lo mismo, pero para la parte de arriba, o sea, la cara que yo voy a llamar como cara normal B. Y esto va también a tener un estado de tensiones dado por el estado de tensiones inicial, que es con sigma I y tau XI. Son dos tensiones. Esto es un punto, son un punto B que tiene tanto una componente sigma I como tau XI en esa cara, ¿cierto? Y en este caso tenemos que ver la convención de signos que nos dice que cuando tau XI es negativo, ¿cierto?, en una cara I se dibuja hacia abajo. Entonces acá yo ubico mi sigma I, que era 9,5 megapascales. Lo ubico acá y tengo que dibujar hacia abajo e intersectar, ¿cierto?, con el punto del tau que esté en 15,5 o en una distancia absoluta de 15,5. Entonces acá ya tengo los dos puntos que son la cara A, ¿cierto?, con el punto A, que son dos tensiones, la tensión normal y la tensión tangencial, y la cara B, ¿cierto?, que sería
la parte de arriba del estado de tensiones inicial o la parte del eje Y, que estaría justo acá, dado por una tensión I y una tensión tangencial tau. Entonces acá pongámosle que este punto también es tau xi y este punto también es tau xi. Para el paso 5 debemos entonces dibujar una recta que una el punto A con el punto B y esta pasará por el centro del círculo sí o sí. ¿Por qué va a pasar por el centro del círculo sí o sí? Porque este punto A y este punto B son puntos del círculo de Moore. Entonces el círculo de Moore, ¿cierto? Considera que estos son, digamos, los puntos extremos o puntos sobre el borde del círculo. Y si nosotros unimos esto, vamos a tener un diámetro, ¿verdad? Y ese debería pasar por el centro, que era 17.75. Y ojo, una cosa. Aquí, en el círculo de Moore, una rotación de un ángulo θ es equivalente a una rotación de 2θ en el dibujo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros acá en un estado cualquiera de tensiones, con sigma x y sigma y, estas tensiones, sigma x y sigma y, están diferidos, ¿cierto?, en un ángulo ¿de qué? De 90 grados. Las tensiones acá difieren de las tensiones de acá en un ángulo de 90 grados. Y en el círculo, eso se representa con un ángulo de 2θ. Es decir, que si nosotros nos fijamos, bueno, lo tengo dibujado acá, las tensiones acá en el sigma x, tau, xi, que es del punto A, y el punto B, que es sigma y, tau, xi, difieren, ¿cierto?, en un ángulo de 180 grados. O sea, esto lo podemos considerar como el eje en el cual vemos el ángulo, que son 180 grados de diferencia. O sea, es 2 por θ. Que en la realidad, en el estado de tensiones dibujito del cuadrado, son 90 grados. Bien, ahora entonces, paso 6. Una vez que tenemos el radio, porque ya lo habíamos calculado, y los puntos, vamos a dibujar el círculo. Entonces fijémonos que acá lo único que hice fue dibujar el borde del círculo, ¿cierto?, que unía estos dos puntos mediante la recta del diámetro. Entonces, como pasa por el centro, es radio acá y distancia de radio acá. Y el círculo va a pasar por el punto A y por el punto B, porque son estados de tensiones, ¿cierto?, en el ángulo θ igual 0 y en el ángulo B, o sea, en el ángulo para el punto B, que es θ igual 90, ¿cierto? Si nosotros miramos el estado de tensiones inicial, este es un ángulo θ igual a 0 y este es un ángulo θ igual a 90 grados, que corresponde a sigma y esto corresponde a sigma x. Bien, entonces ahora, luego de dibujar el círculo, ¿cierto?, de dibujar esto con el radio que teníamos, lo que hay que hacer es añadir los puntos de tensiones principales y de tensión tangencial máxima. Entonces esto lo dejé para el final, no lo he dibujado, y simplemente tengo que añadir el sigma 1 con el sigma 2 y el tau máximo. Entonces el sigma 1 siempre va a ser el borde de acá. Este va a ser sigma 1 igual a 12.31, ¿cierto? Es el valor mayor. Y el sigma 2, que va a ser el valor que asignamos como el de menor magnitud, el de menor valor, es el que va a ir en el borde de la izquierda, que es menos 47.81. ¿Cómo yo puedo saber que estos puntos de tensiones principales siempre van en los bordes del círculo de Moore? Porque si recordamos, en las tensiones principales no hay un tau, hay un tau igual a 0. Y eso significa que estos puntos en realidad son con coordenadas sigma 1, 0 y sigma 2, 0. Esos son los puntos de tensiones para las tensiones principales. Y la tensión tangencial máxima, ¿cierto?, está a una altura, ¿cierto?, de 30.06. Y este tau máximo siempre va a ser el borde de arriba, ¿cierto?, del círculo y también el borde de abajo del círculo. Este va a ser, ¿cierto?, nuestro tau. Voy a ponerlo en negrito para que no se confunda. Tau max. Y este de acá también es el punto de tensión tangencial T max.
Y así nosotros tenemos dibujado nuestro círculo de Moore con los puntos respectivos, ¿cierto? Esto es, vamos a considerarlo como 30.06 y acá también 30.06. Y acá vemos entonces que no tiene mucho sentido el tema de los signos para la tensión tau o la tensión tangencial, ¿cierto? Porque vamos a dibujar de igual forma para arriba y para abajo de forma simétrica. Entonces acá da lo mismo un poquito el signo que tenga. No es que sea positivo para arriba ni negativo para abajo para el eje de los tau, ¿cierto? Pero para el eje del sigma sí importa el signo al que le pongamos. Entonces eso es algo que tenemos que tener en consideración. Y este es el ejercicio. Espero que se haya entendido, ¿cierto? Voy a poner acá esa acotación que dije. Para el eje tau no importa mucho el signo. Sino que es más importante y acá lo voy a poner destacado, ¿cierto? La convención de signos indicada. Y esa convención de signos que se había indicado, ¿cierto? Sorry por dar un poco la lata, es la tensión, o sea, la convención que habíamos visto en esta parte de acá. Eso es lo que tenemos que pescar para el eje de los tau. Entonces, ese ha sido el ejercicio, espero que se haya entendido.